Exactamente, hablemos de la presidenta, de esta intervención quirúrgica a la que se sometió la presidenta entre los últimos días del mes de junio y los primeros días del mes de julio del año pasado, del 2023. Claro, ante la sospecha de que la presidenta no comunicó, no transparentó esto a la ciudadanía, ante la situación ya confirmada de que efectivamente tuvo una cirugía estética. Ayer recordábamos unas imágenes que ahora también vamos a ver comparando el antes y después de la presidenta. Sale la estrategia de defensa del Palacio de Gobierno. Esta mañana, el ministro de Educación, antiguo jefe del gabinete de asesores, antiguo asesor principal de la presidenta de la República, el señor Morgan Quero, niega que la presidenta se haya ausentado del cargo. Esa era la sospecha, esa era la preocupación. Si la presidenta se sometió a una cirugía estética que requirió anestesia general, que probablemente implicó algún nivel de riesgo, ¿quién estuvo a cargo del país durante ese lapso, durante ese periodo? Siendo el caso de Dina Boluarte especial, una presidenta sin vicepresidentes. Vamos a escuchar la defensa que vino desde Palacio de Gobierno, desde la voz de uno de los ministros más cercanos a la jefa de Estado, y después les cuento qué otra línea de defensa ha salido desde el propio despacho, desde el vocero de Boluarte, el señor Freddy Hinojosa, que anoche también le dedicó unas palabras a esta situación, a esto de la cirugía presidencial. Vamos a escuchar al ministro Morgan Quero. Mire, ya se han dado las respuestas correspondientes. En ningún momento la presidenta se ha ausentado, siempre ha estado al pendiente, ha firmado todos los documentos y ha estado gobernando en todo momento. Así que no hay ninguna ausencia. No hay ninguna ausencia de la presidenta de la República en ningún momento. Hay un tema de la esfera íntima, de la esfera privada, pero en ningún momento hubo ninguna ausencia. Y lo dejo más claro para todos. Al final de la intervención del ministro Quero se delinea también este otro ángulo por el que Palacio quiere abordar esta nueva crisis, el tema de la cirugía estética. Derecho a la intimidad. Es un tema que corresponde a la esfera privada de la presidenta y así también lo dijo ayer el vocero de Dina Boluarte, el señor Freddy Hinojosa. Pero Lore, aquí la pregunta va más allá de si la presidenta debía o no hacerse una cirugía estética. Eso por supuesto que corresponde al ámbito privado y personal de la presidenta. El problema es la institución de la presidencia de la República, el cargo. ¿A quién entregó la presidenta ese cargo cuando estuvo inhabilitada para gobernar? Probablemente, incluso, Lore, estamos ante una situación que deba ser aclarada para futuro. Nadie dice que la presidenta no pueda tener una situación nuevamente médica y en ese momento, ¿quién queda al mando del país? Esa era la principal preocupación, por lo menos desde la prensa, de encontrar una respuesta en Palacio de Gobierno. También desde el Congreso ya se hizo el pedido para que se informe cómo fue esto del descanso médico de la presidenta. Se habla de 12 días de descanso posoperatorio después de esta cirugía que no plástica. Hubo actividades. Exacto. El tema también con las actividades ha quedado un poco en evidencia en la medida que desde Palacio de Gobierno, desde las redes sociales de Palacio de Gobierno, comunicaron de actividades pasadas durante esos días. Es decir, los primeros días del mes de julio del año pasado se comunicaban actividades que correspondían al 20 de junio, por ejemplo, a los días previos a que la presidenta se sometiera a esta cirugía estética. Vamos a recordar algunas imágenes por si ayer no estuvieron enganchados en este bloque. Dimos cuenta de esta comparativa de la cirugía de la presidenta Boluarte, entendiendo, por supuesto, que esto significa parte de la intimidad de la presidenta, pero también tratando de entender la institucionalidad del cargo. Finalmente la presidenta, y ayer tú opinabas, Lore, que un presidente no tiene nada íntimo. No. Bueno, el presidente no tiene vida privada. Hay una parte aquí que es más bien pública. El cargo, ¿en manos de quién quedó el país? Siendo la singularidad del caso de Boluarte, que no tiene a quién dejar a cargo el despacho presidencial. Pero reflexionaba, ¿no? Ayer que comentábamos el tema y hoy, y creo que al final me quedo con una reflexión a partir de esto. Evidencia
precariedad de la institución presidencial, esa debilidad de la que tanto se habla, que hasta el mismo ministro de Economía mencionó y lo obligaron a pedir disculpas, no solamente porque creo que la señora Boluarte no entiende lo que significa ser presidente de la República, y vuelvo a citar el libro de nuestro compañero Christopher Acosta, Presidentes por Accidente, sino que qué pena que el país no se haya dado cuenta que durante 12 días el presidente estaba ausente. No se dio cuenta el ciudadano, no se dio cuenta la prensa. Tan intrascendente es tu gestión al mando del Ejecutivo que te ausentas por casi 2 semanas y nadie se da cuenta. Bueno, y ya conocido este tema, Lore, lo mínimo que se esperaba de Palacio de Gobierno era una respuesta detallada, era probablemente datos que complementen esta situación de posible vacío de poder que hubiera podido dejar la presidenta durante estos días de descanso posoperatorio o incluso durante la misma intervención. Pero lo que vimos ayer desde el despacho presidencial, desde el nuevo vocero, el señor Freddy Hinojosa, fue más bien apelar a un argumento al que también se apeló en el caso Rolex. Es un tema íntimo de la presidenta, es un tema que corresponde a la privacidad de Dina Boluarte. No hablamos de la presidenta, hablamos de la institución de la presidencia de la República. Vamos a escuchar, Lore, ¿te parece la declaración del vocero de Palacio que anoche decía: no voy a responder sobre eso, es un tema privado de la jefa de Estado? La Constitución de la República establece un derecho fundamental de todo ciudadano. Es el derecho a la intimidad personal. Este derecho también le asiste a la Presidenta de la República. Por lo tanto, no me voy a pronunciar sobre aquellos actos que formen parte de la esfera privada de un ciudadano y más aún de la Presidenta de la República. No me voy a pronunciar sobre aquellos actos que formen parte de la esfera privada de un ciudadano y más aún de la Presidenta de la República. Bueno, entonces esa era la respuesta que le daba el vocero presidencial a nuestra compañera Vanessa Sánchez, que ayer estuvo en Palacio de Gobierno en esta conferencia que ofreció el nuevo portavoz de la presidenta pasadas las 8 de la noche, Lore, ¿no? Intentando apagar quizá esta crisis, pero sin dar los detalles y diciendo: no respondo sobre eso. Sí, es que en general la respuesta ante la falta de respuesta es en la esfera privada. Y ya nos hemos dado, y no es la esfera privada, es la esfera absolutamente pública. Nosotros no queremos saber el parte médico, si la operación fue exitosa o no fue exitosa, qué tenía en la nariz y por qué sí o por qué no, y que si se hizo algún otro arreglo más. Eso es irrelevante para nosotros como periodistas. Eso sí puedo entender que es la intimidad, pero aquí se habla de un vacío de poder y en realidad, todas las personas que sabían de esta operación, en el caso de Morgan Quero, que era su asesor, de verdad que irresponsables. El premier Alberto Tarola, yo no me hubiera tragado ese sapo. ¿Tú te imaginas que ante toda operación acarrea un riesgo? Por eso es que uno hace un riesgo quirúrgico antes de someterse a una operación. Te revisa un cardiólogo, pasas por exámenes clínicos para ver tus niveles de azúcar, grasa, etcétera, hemoglobina, etcétera, etcétera. Un médico general te da el ok, el anestesiólogo también revisa que todo idealmente vaya a salir bien, pero siempre hay un riesgo, siempre algo puede salir mal. ¿Tú te imaginas que algo hubiese salido mal? ¿Con qué cara salía luego el premier, porque hubiera sido el premier el que hubiera tenido que salir a dar la cara, a informarle al Congreso, a informarle a la nación que la presidenta está en UCI, que la presidenta ha quedado vegetal, que la presidenta ha fallecido? ¿Y todo por qué? Porque se sometió a una operación que no le informó al Congreso para que el Congreso se haga cargo del despacho presidencial. Entonces, no es que, como todo salió bien, entonces no exageren, no hagan drama. No, en el fondo han hecho lo que les da la gana con la presidencia de la República. Sí, Lore, lo que podemos decir es que el ámbito de la salud del jefe de Estado, de la jefa de Estado en este caso, sí es una cuestión que compete al ámbito público, sí es una cuestión que compete a la función de la presidencia. Y mira cómo reaccionaba otro ministro. Ayer el ministro de la Producción, Sergio González, también dibujaba la estrategia de: es un tema privado de la presidenta. Vamos a recordar esta declaración. El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, ni quiso responder ante estos cuestionamientos, pero desde Palacio de Gobierno intentando levantar un muro, agarrándose del derecho a la intimidad. Vamos a escuchar la declaración del ministro de la Producción.
Esto es un tema personal, considero que eso se tiene que manejar en el ámbito personal. Ahorita queríamos un poco abocarnos al tema de la reactivación económica, al impulso de la economía que está dando este gobierno. Pero también es un tema financiero, porque son pagos para los funcionarios, en este caso la Presidenta de la República. Sí, en su momento se darán las declaraciones, tenemos un vocero oficial y que será la persona que indicará las... Ella no les ha dado explicaciones adicionales. Va a dar las declaraciones, está proyectado. Déjenos culminar con la actividad, por favor, para poder continuar. Bueno, ahí estaba entonces estos malabares dialécticos que intentaba hacer el ministro para no responder algo que todavía no tiene una respuesta clara. Faltan detalles sobre esa intervención y también pensando a futuro, Lore. Estamos en una situación compleja con una presidenta que no tiene a quién encargar el despacho presidencial. Cuando sale del país ya se legisló para que la presidenta pueda viajar se lo pudo haber y encargado el trabajar de presidente manera del remota. Congreso, porque existe la incapacidad temporal. Está contemplada en la Constitución, porque está contemplado que un presidente se pueda someter a una operación, que se pueda enfermar, sea voluntaria, sea electiva, sea necesaria, sea urgente, pero lo importante, no estamos hablando que le dio pues una peritonitis y que tenía que entrar a la sala de cirugía y no había tiempo para que sesione el Congreso, entonces eso tiene que ser, digamos, casi un trámite natural que Alejandro Soto, en este caso presidente del Congreso, asuma la presidencia en funciones. Estamos hablando de algo que se planifica, que se anticipa, entonces, ¿por qué no comunicarle al Congreso? No solamente es una falta de respeto al país, sino es una falta de respeto al Congreso. El Congreso permanentemente le falta el respeto al país, eso ya lo sabemos, pero sí me sorprende que en esta oportunidad haya sido el Ejecutivo el que decide faltarle el respeto al Congreso, porque es como decirle, tú no vas a encargarte del despacho, ni un día, ni un minuto, ni un segundo te voy a dejar que entres aquí a mi despacho porque esto es mío, mío, solo mío. Y ya ni siquiera estamos abordando esa otra esfera que pasa de lo legal y pasa más bien a lo ético. ¿Cómo percibe la ciudadanía este tema? Claro. Probablemente como una frivolidad La banalidad, de alguien en el poder, la banalidad. Rolex, pues. Exacto. Volvemos Venimos al de un Rolex. caso como el caso del Rolex, de las pulseras. Venimos ya de un caso que pone en duda esta situación de en qué piensa la El presidenta, viaje en a avión qué le da prioridad la presidenta. $1 millón, $1 millón de soles que cuesta cada viajecito, porque yo no puedo volar pues, en avión comercial. Fuchi, no, para eso tengo mi avión presidencial que tiene que hacer como 15 paradas en modo combi porque no es transatlántico. Pero igual, no importa, hay que volar en mi avioncito. Sí, y que quede claro también esto, Lore, de que aquí lo importante es la institución presidencial que en esta etapa política de inestabilidad en la que vivimos tiene que protegerse. El país no puede quedar en un vacío de gobierno, en un desgobierno, en una situación de que la cabeza constitucionalmente, como la presidenta de la República, se haya ausentado ni siquiera por días, por horas del cargo, Lore. Una situación de anestesia general, una situación de riesgo quirúrgico pueden haber generado ese contexto y es lo que Palacio todavía no explica.